Buenas tardes, en esta oportunidad les presentaré el trabajo final del grupo 5 de la primera sección del curso Biodiseño 1. Este se titula El sistema de monitoreo de temblores en pacientes con enfermedad de Parkinson. Los integrantes somos Álvaro Sevilla, Ariana Carvajal, Mauricio Juárez, Vanessa Díaz y quienes habla Sebastián Chión. Los profesores del curso fueron Iván Calle y la profesora Rosana Rivas Tarazona. En primer lugar, entendiendo y observando el problema. El Parkinson es una afección degenerativa del cerebro asociada a sistemas motores y a otras complicaciones como el deterioro cognitivo. Provoca 5,8 millones de años de vida ajustados en función de discapacidad. Las causas de esta enfermedad son la alteración progresiva en la sustancia negra del mesencéfalo que lleva a la pérdida de neuronas fabricadoras de dopamina. Se estimó que para el 2019 había unas 30.000 personas en el Perú viviendo con la enfermedad de Parkinson y se encontró una mayor prevalencia en los varones de 58,3%. Los efectos que tiene esta enfermedad son temblores en reposo, rigidez, bradicinesia, que son movimientos lentos, alteración del sueño, depresión y 60% de las personas presentan eventos psicóticos que disminuyen la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Planteamiento del problema. Eh, el problema que notamos es la falta de sistemas más precisos para la evaluación y monitoreo de los pacientes de Parkinson, ya que los métodos actuales son subjetivos y cualitativos y no permiten evaluar de manera objetiva el estado del paciente. Esto afecta tanto a los neurólogos como a los pacientes durante las citas. Aquí podemos ver el mapa de interesados, donde tenemos a los pacientes como user, luego tenemos internal stakeholders como enfermeros médicos, external stakeholders como los farmacéuticos y public stakeholders como el MINSA. Para hacer los user persona, hicimos tanto de un doctor como de pacientes, se hicieron entrevistas a ambos grupos. En primer lugar tenemos un paciente de 75 años que fue diagnosticado con Parkinson en el 2005. Está influenciado tanto por sus hijos como por su asistente o enfermera que se encargan de cuidarlo. Este paciente lo que tiene que hacer durante el día es realizar las diferentes terapias que tiene y tomar las medicinas que le han establecido su médico. Siente frustración al no tener autonomía, ya que depende del apoyo de las personas para poder realizar las diferentes actividades y tiene miedo de que las personas no lo entiendan cuando habla, ya que la enfermedad de Parkinson también tiene un efecto en la comunicación, en el habla de las personas. Las posibles ganancias que podría obtener esta persona es obtener un monitoreo más preciso y cuantitativo y de esta forma tener un mejor control de su enfermedad y y tener un ajuste de medicación más adecuado. En cuanto al uso del doctor, las frustraciones que encontramos fue que en el hospital no les brindan un sistema de monitoreo hacia las personas con la enfermedad de Parkinson y no conoce el progreso real de sus pacientes. También mencionó que debido a la enfermedad de Parkinson es muy emotiva, el paciente puede estar deprimido y empeorar la enfermedad y sin un control regular es difícil poder evaluarlo. Tener la solución que monitorea a sus pacientes, el control de la enfermedad sería más fácil, podría asistirlos de una mejor manera y con un monitoreo adecuado el paciente estará más protegido ya que sabrá que hay alguien que lo está observando periódicamente. Defino el problema de diseño. ¿Cómo podríamos diseñar un sistema de monitoreo de bajo costo para pacientes con enfermedad de Parkinson con una edad promedio entre 60 y 80 años de tal que el neurólogo pueda evaluar la evolución de la enfermedad continuamente? Definimos los criterios de éxito tanto para el neurólogo como para el paciente. Y el éxito para el neurólogo significa que el sistema de monitoreo se puede usar fácilmente y permita al doctor controlar progresivamente la enfermedad del paciente. El éxito para el paciente sería sentir la tranquilidad y confianza de saber que su médico está monitoreándolo y recibiendo la información para un mejor tratamiento personalizado. Asimismo, el paciente tendrá el conocimiento del desarrollo de su enfermedad. Ideando la solución. Para esta parte de nuestro proyecto se realizó una lluvia de ideas en la cual se presentaron 10 propuestas de solución, que resultó como ganadora la del brazalete que se ubica en la muñeca del paciente. Esta va a permitir detectar las frecuencias de temblor de la enfermedad de Parkinson mediante los sensores inerciales que sería acelerómetro y giroscopio. Luego, posiblemente esos datos se mostrarán en una interfaz en donde tanto el paciente como el doctor puedan observar.
Luego se realizaron las matrices de 2 por 2 en donde se vieron la ergonomía versus dificultad versus utilidad, dificultad versus costo, precisión versus factibilidad. Y como se puede observar, nuestro concepto de solución ganador número uno se encuentra bastante ergonómico, útil, económico y simple, y bastante preciso y viable. Luego se realizó el diagrama de NABC de la solución ganadora, que en este caso es el brazalete, en donde se vieron 4 ideas, ¿no? La primera es la necesidad, en donde se ve que los pacientes con enfermedad de Parkinson, al presentar síntomas como motores como el temblor y la bradicinesia, son los principales factores del por qué el paciente con el avance de la enfermedad ya no puede realizar sus actividades de la vida diaria. También que estos síntomas motores son de los más molestosos para el mismo porque llegan a depender de su cuidador, ya que no pueden realizar por sí mismos sus actividades. Se puede también ver que los pacientes con enfermedad de Parkinson comienzan este tipo de síntomas a partir de los 60 años en adelante. Dentro de los beneficios que presenta nuestra solución uno ganadora, es que ya que en los hospitales los síntomas o el diagnóstico o el tratamiento se evalúan mediante exámenes clínicos, consideramos que puede ser de mucha ayuda que ahora se cuente con sensores inerciales, los cuales pueden brindar mayor información al paciente, un poco más precisa de lo que se viene trabajando. Y también que los centros de salud contarán con un nuevo dispositivo que antes no tenían, ni tampoco contaban con un control o monitoreo a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Dentro del enfoque es que mediante este monitoreo se van a poder controlar los temblores de los pacientes con enfermedad de Parkinson y que se puede realizar como una solución un brazalete que no pese mucho, que sea cómodo de llevar y que los pacientes puedan realizar sus actividades de la vida diaria. Y en la competencia es que podríamos mejorarlo con una mayor recopilación de algunas características de los síntomas motores, como por ejemplo los tipos de temblores o niveles de gravedad, etcétera. También se realizaron los diagramas de flujo de entrada, salida y de funciones. Tenemos como entradas el temblor del paciente, el movimiento del brazo del paciente, serán procesados en una caja negra y luego se mostrará la duración e intensidad de los temblores y los parámetros de movimiento en cada eje de X, Y, Z como outputs. Los diagramas de sus funciones tanto del brazalete como la interfaz se muestran a continuación. Para el brazalete es importante mencionar que se van a clasificar y comparar los valores hallados con valores normales. Y con valores normales nos referimos a los temblores en reposo, que son los que presentan los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y la interfaz que se van a presentar simplemente las conclusiones en los resultados obtenidos mediante procesamiento de datos, display de datos en tablas y gráficos en XYZ, como se mencionó, etc. Esa es nuestra matriz morfológica de nuestro concepto de solución ganador, como alimentación en la batería recargable, encendido y apagado del switch, sensores el Arduino Nano, también como procesamiento de la señal y transmisión de datos. Como opción uno se realizó un código Python en la aplicación de escritorio y para un sistema de Windows. Para implementar la solución se diseñó el dispositivo mediante el programa Fusion 360, en donde se puede observar nuestra primera implementación y acá se observa nuestra implementación final. Explicaré un poco de la electrónica. Primero empezaremos con la obtención de los datos. La obtención de datos se realizará mediante el sensor acelerómetro de 3 ejes del módulo LSM6DS3 del Arduino Nano 33 IoT para medir la posición relativa de la placa. Esto se logrará utilizando los valores de los ejes del acelerómetro y luego se imprimirá los valores de retorno a través del monitor serie del Arduino IDE. El rango del acelerómetro se establece de -4 a 4G. Algunos parámetros importantes para la obtención de datos son la frecuencia de muestreo, la cual está definida en 104 Hz. Este es un valor que se utilizará en la etapa de filtrado. La aceleración va a ser definida en los ejes X, Y y Z, y en el eje Z se le restará el valor de 9,8 haciendo referencia a la gravedad. También se va a realizar la conversión de G a metros por segundo al cuadrado, lo cual se realizará mediante la división de la aceleración entre 9,8. Los datos de la aceleración van a estar en función de n, que es el número de muestras, y que se ha seteado como 1000 muestras. Por último, se realizará la comunicación serial de Arduino con Python, y esto se realizará mediante la lectura de cada línea del monitor serie del Arduino y se organizará según los ejes de la aceleración en listas para que puedan ser utilizados en el procesamiento de la señal.
Ahora, con respecto al procesamiento de la señal, hemos definido tres tipos de filtro: un pasa alta, un pasa baja y un pasa banda. Esto debido a que necesitamos reducir la mayor cantidad de ruido en la señal que pueda afectar de manera negativa, y también para discriminar valores que no nos interesan, como frecuencias altas o frecuencias muy bajas. Em, Frecuencia de corte que definimos en el pasa alta es de 1 Hz y en el pasa baja es de 20 Hz. Esto es debido a que el rango de frecuencias del temblor parkinsoniano está entre 3 y 8 Hz, por lo que valores menores a este son considerados movimientos naturales, y valores superiores van a ser considerados como temblor esencial, el cual no necesariamente tiene que ver con el Parkinson. ¿Sí? Aquí vemos el filtro pasabanda con frecuencia de corte de 1.0 Hz y 15 Hz. Aquí vamos acotándolo más. Y también una función ventana, el cual va a disminuir lo que es el manchado espectral, que también afecta de manera negativa a la señal. Y finalmente tenemos los datos del acelerómetro en los tres ejes, con sus respectivos valores de frecuencias, picos, en cierto rango. Siguiente. Y finalmente, para detectar la frecuencia específica y su intensidad, hemos definido un valor de threshold de 0.15, el cual está limitado en esta línea roja, por lo cual valores inferiores a esa línea, como vemos los picos de acá, no van a ser detectados, pero valores superiores a esa línea van a ser considerados relevantes en el monitoreo del Parkinson, y van a ser imprimidos en esta tabla. Eh, En el eje X vemos valores entre 4 y 5 Hz, en el eje Y de entre 4 y 9 Hz, y en el eje Z de 4 a 9 Hz, respectivamente. Para la parte de interfaz, nosotros tenemos esta primera pestaña en donde especificamos el nombre de la aplicación que le hemos dado. Se llamará Tremor Detector. Y al momento de que el encargado quiera enrolar un nuevo paciente, va a tener que apretar el botón nuevo y nos va a desplegar esta pestaña en donde nosotros podemos poner los datos del paciente. Por ejemplo, acá yo voy a poner mi nombre y mi DNI. Luego ya de tener los datos del paciente, procedemos con esta ventana, la cual es de instrucciones y nos ayuda a que el paciente pueda tener el dispositivo de tal manera que los datos obtenidos a partir de las mediciones sean fieles a lo que nosotros queremos analizar, ¿no? Entonces, primero es ponerse el dispositivo como si fuera un reloj, después cerrar la correa y por último ajustar la correa de manera que esté firme pero cómoda con el dispositivo. Y luego nos despliega la ventana ya de examen, ¿no? Entonces yo voy a tener datos adquiridos en los tres ejes, en eje X y Z, y las transformadas de Fourier de cada adquisición. Entonces, como se puede ver en la parte superior, tenemos los datos del paciente anteriormente establecidos. Ah, También tenemos el examen. Por ejemplo, la especificación de este examen, el examen uno es el temblor en reposo. Luego, al momento de querer empezar el examen, el encargado va a tener que eh, apretar el botón de empezar para comenzar a censar o comenzar a adquirir los datos del sensor. Y al momento de terminar este examen, el encargado pondrá siguiente y aparecerá otra vez pestaña, pero con el examen 2 y la actividad con la que el paciente va a ser evaluado. Por ejemplo, el anterior era en reposo, este va a ser temblor activo. Entonces, acá también vamos a tener 6 gráficas. Estos círculos que están en esta sección se puede interactuar con ellos cuando se tengan las gráficas. eh, el encargado va a poder ver, va a poder apretar cada circulito y le va a dar la gráfica que le está buscando.
Y como último, el examen 3, el temblor activo en movimiento, igual, es una ventana igual para las tres, ah, y tiene las mismas propiedades. Entonces, al momento de terminar estos tres exámenes, el encargado, el encargado puede poner terminar y lo llevará de nuevo a la pestaña de inicio.